¿Por qué se hace un debate de esas características? Hablamos de pecados capitales porque hace un par de años, en una conversación informal, hablábamos en España de las compañías de seguros, de los agentes, corredores, de los peritos, actuarios y cómo se comportaban en la administración pública. Y en el fondo decíamos, si todo es lo mismo, porque detrás de cada institución lo que hay es una persona. Por lo tanto, si analizas a una persona, conoces su comportamiento y sabes dónde está cada uno, finalmente sabrás dónde están las cosas y por qué se comportan de esta manera. Y, en el fondo, como nos comentaba hoy Bernardo Kniesberg, en el fondo estamos hablando de comportamientos humanos, del comportamiento del ser humano. Y ese se rige por principios básicos del bien, del mal, y por tanto se rige en función de unos parámetros de análisis que en la religión se marcaron como pecados capitales, otros llaman, o se ha dicho hoy, que son los 10 mandamientos, pero en el fondo se rigen por principios básicos de valores y en la ética de cada persona. Partiendo de ese principio, dijimos, pues muy bien, vamos a analizar el comportamiento de las personas y eso determinará el conocimiento de cómo actúan en sus instituciones. Y eso finalmente es lo que a nosotros nos permite juzgar, analizar o comprender por qué se toma una decisión o por qué se toma otra decisión. Yo formularé una sola pregunta. Una a cada uno, obviamente, cuando empecemos. Y cada uno tendrá 2 o 3 minutos para responder. A partir de ahí se abre un debate. Si ellos no son capaces de debatir entre ellos, pues será peor, porque tendré que preguntarles y mis preguntas no serán tan sensibles como sus comentarios entre ellos, que para no herirse siempre son usted primero, deme paso por favor, y al fin y al cabo el debate se termina fácilmente. Con lo cual vamos a intentar que eso no ocurra. La verdad es que no les dije tampoco la verdad. Les dije una pregunta. No van a ser una, van a ser 3 preguntas. 2 al principio. Y me he guardado una para el final, porque en función de qué digan, es una estocada. Y en esa estocada ellos verán, en función de lo que hayan dicho, ¿te acuerdas? Con lo cual, según sea su comportamiento, será. Durante esos últimos 6 meses, los asociados a MASFAC habrán sido bombardeados, con discreción, pero bombardeados, con una encuesta que hemos hecho preparando ese debate. Y nos hemos preguntado, de esa gente que está aquí, o que va a estar aquí, ¿qué piensa usted? ¿Qué pecado ha cometido cada uno de ellos o la institución que representa? ¿Cómo son? Y esa encuesta se ha desarrollado durante 6 meses. El resultado de esa encuesta la presentaremos hoy, porque cuando ellos digan que son muy buenos, que ejercen una responsabilidad social magnífica y que luego por la espalda te cuenten que el cliente es porque es infiel, entonces que me cuenten realmente lo que piensan ustedes. Y cuando ellos digan, vamos a cortar porque en las comisiones o el precio que estamos dando entre compañías distintas, que te cuentan, ustedes no les perdonarán eso. Y en la encuesta sale. Esa encuesta se ha hecho en España, en Panamá, en la República Dominicana y en México. Con lo cual podrán comparar lo que se ha dicho en estos países y lo que piensan ustedes. Con lo cual dejo a su análisis el saber si les gustan o no los personajes, pero sí es cierto que todos ellos, cada uno de ellos, posee una vastísima trayectoria profesional, una experiencia enorme y solamente por eso deberían ser los mejores de hoy. Bien, hemos empezado por las virtudes, por aquello de que se sientan cómodos, que son muy buenos, y ven ustedes que lo que piensan los restantes países es que la administración es casta. Su principal cualidad es la castidad, mientras que los corredores son muy pacientes,
no sé por qué os agentes me sitúan como humildes y no pacientes. No sé qué característica ha movido a diferenciarnos, pero sé que los clientes son también muy pacientes. Y en las compañías son castas. La verdad, esta es una respuesta de las compañías que sorprende. No porque yo opine lo contrario, sino porque ustedes sí opinan lo contrario. Veamos. En cuanto a autoridades, ¿qué piensa México? Pues que en autoridades de emergencia, en segundo lugar, templanza y en tercer lugar, paciencia. Esa es la opinión que ustedes, o gran parte de ustedes, han remitido de forma anónima. Referente a los corredores, ustedes opinan exactamente igual que en la administración pública, con lo cual no sé qué diferencia encuentran entre el regulador y un corredor. Si son diligentes, tienen templanza y son pacientes. Yo creo que en un seminario formarían parte del mismo coro. Pero veamos qué se piensa de los agentes. No, los agentes son pacientes. Eso por encima de todo, lo cual quiere decir que hay muchos agentes. Pero son diligentes y sobre todo son humildes. Esa es una característica nueva que no había aparecido. Y bueno, si los agentes son humildes, esa es una virtud distinta a las restantes. Pero ¿y los clientes? Veamos, son pacientes también en primer lugar. Son generosos, no sé quién les darán. Igual dejan que las primas sean más caras de lo normal. No buscan precio. No les engañan ante un siniestro. Realmente es un posicionamiento muy curioso. Y veamos las compañías. En este país todos tienen las mismas virtudes. Compañías, corredores y administración pública, todos en el mismo saco. Todos. Por lo tanto, yo eso no sé si ustedes lo creen así o no, pero lo veremos. Y veamos qué pecados nos dan. Como ven en la posición también en el cuadratín en rojo, a las autoridades le damos una característica de soberbia. Así opinan los países caribeños, opina igual de España y veremos qué opinan ustedes. Pero no sé qué tendrán la administración en esas características cuando al personaje que yo conocí ayer es encantador, la verdad. Es tan encantador que apenas habla para que no se sepa qué opina. Pues sí, ustedes también piensan exactamente lo mismo, que son soberbios, que son perezosos. Ustedes les pagan, porque ustedes votan. Y son avariciosos. No sé qué hacen con las pólizas, pero el regulador lo tiene crudo. Y en los corredores y agentes, pues mientras que en los corredores son avariciosos y en segundo lugar soberbios, no sé qué harán y qué desprecio deben dar. Además son envidiosos, es decir, aspiran a sus pólizas, lo cual sería legítimo. Hay quien diría que esa envidia es sana, con tal de justificar su comportamiento. Que eso hay alguno de los panelistas que piensa que ser pecador es bueno. Pero ya veremos. Los agentes son envidiosos. Bueno, coinciden con todo el mundo. Claro, ¿qué quieren? Envidian a los corredores, envidian a las compañías, envidian a todo el mundo. Son perezosos, es decir, no venden ni una puñetera póliza, a no ser que nos persigan. Y luego, cuando tienen una, la deben manosear para ver si sacan más dinero y su avaricia llega hasta donde llega. Pero en los clientes también son avariciosos. Fíjense que antes hemos dicho que los clientes eran pacientes, ahora son avariciosos. Cuando llega la hora de pecar, aquí nadie perdona ni un duro, ni un peso, ni un dólar. Con lo cual, el duro ya no existe, pero en fin, en mi generación sí existía. Son soberbios los clientes. Claro que no van a ser soberbios. ¿Te has pensado? Yo entiendo más que tú. Te pólizas. Y me vas a engañar, ¿no?
Por lo tanto, a quien primero va a llamar, por orden que lo tengo aquí, es a Manuel Aguilera Verduzco, que es el regulador, es el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y por lo tanto, un fuerte aplauso para él. Sí. Me he situado en una esquina por si tiene que huir. A su lado me ha parecido prudente situar a Carlos Natorre López. Bueno, el director general y socio fundador de Promomer Seguros, agentes de seguros y fianzas. He pensado que Carlos es un buen chico. Me ha estado persiguiendo todo el día y toda la noche para saber qué pregunta voy a hacerme. Y además le dice, voy a vestirme de negro porque es una forma de pasar desapercibido. Pues no tiene crudo. Y vamos por el tercero. Tercero es... Luis Pazos, presidente de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros. Ya les avanzo que Luis nos va a traer problemas, porque le gusta hablar más que a nadie. Y según dice él, no se han leído en los libros que ha escrito o han leído tantos libros en su vida como ha escrito. ¿Qué dicen sus enemigos? He escrito más libros de los que he leído. Bien, pues vaya cuidando a esos enemigos. Y en el cuarto lugar, alguien para que nos certifican los tres anteriores, un actuario. Número 4. José Luis Salas Mezaur, director del Grupo Morans y CAMSA, expresidente de la Asociación Mexicana de Actuarios y Consultores. Bien, espero que entre ustedes se marquen y vaya al tanto, porque si se caen no se cae al océano, sino al pozo, que en agua está al fondo de la pantalla, no detrás. Bien, en quinto lugar había situado a Fernando Solís Soberón, el director general de la Banca de Ahorro y Previsión y presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Había situado... Bienvenido. En sexto lugar, José Luis Llamosas Portilla, presidente del Consejo de Administración del Grupo Mexicano Seguros. Es que incluso su cargo es largo. No hay manera que llega a una edad que hay quien decía, oiga, yo soy presidente, y punto. ¿De qué tengo que ser presidente? Nada más, no hace falta hacer tantas cosas. Pero bien, bueno, en séptimo lugar, y viene de España, casi es un cowboy, José María Campabadal, presidente del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros de España. A su vez, corredor de seguros. Y teníamos en último lugar, no sé si ha llegado o está a punto de llegar, que era a Xavier de Bellefón, de AXA. Si no ha llegado, que me indican que no, cuando llegue se incorpora, si no se asusta y si no, que nos mire. Pero yo tengo preguntas para él. Señora Aguilera, dicen las encuestas, no, dicen sus correligionarios que tal vez en usted anida o soberbia, o no en usted, sino en la institución que representa, soberbia, avaricia o pereza. ¿En qué se siente más cómodo? Solo tiene que escoger una. Sí. Bueno, mira, yo de hecho francamente me sentiría a gusto con los 7.
No, mira, yo creo que en todo caso la percepción que, no solamente en México, por lo que se ve en la encuesta, sino en muchos lugares de América Latina se tiene respecto del supervisor es sin duda soberbia. Yo creo que si a mí me hubiera tocado contestar la encuesta, del otro lado habría puesto exactamente lo mismo. Yo siento que es digamos, una percepción un poco indispensable en los supervisores, el dar esta sensación de estar por encima del resto de los participantes. ¿Considera, se siente envidioso, perezoso o avaricioso? ¿O no se siente? Pues yo creo que lo que hay que dar es, no tenemos que transitar entre que seamos buenos o seamos malos, sino tener un poco de luz en el tema. Y yo creo que no es mala la pereza, no es mala la ambición. ¿Y cuál era la otra? Avaricia. Y la avaricia, tampoco la avaricia es mala. Y no es mala la pereza si esto lo que nos da es capacidad de reflexión, es estar en contra del activismo. No es mala la ambición, el pensar en cosas grandes y querer siempre algo más como agentes de seguros. Y es la lucha que tenemos que hacer todos los días como agentes de seguros. Bien. Paciencia, generosidad o templanza. ¿Qué son los clientes y cómo se siente usted representado? En ese caso, hablo de virtudes. ¿Verdad que soy generoso? Gracias, Pascual, y gracias por recordarme que tenemos poco tiempo. Se lo pedí ayer porque hay veces que nos gusta hablar mucho. ¿Paciencia? ¿Cuál? ¿Generosidad o bien templanza? Bueno, yo creo que a una autoridad como que no piensa en esas virtudes normalmente mientras tenemos el monopolio del poder. Así que tú das por hecho que la autoridad ejerce los pecados y que necesitamos paciencia, templanza, ¿y cuál es la otra? Generosidad. Y generosidad. Hay veces que nos sentimos mediocres porque no cometemos los pecados, pero tampoco ejercemos las virtudes. Entonces sería soberbia de mi parte decir que tengo esas virtudes. Creo que hay que tratar de buscarlas. Le preguntaré que me diga su virtud y su defecto. Si sabe, es capaz de analizarse, mirarse, hacer un ejercicio de introspección y decirle a toda la gente cuál es su principal virtud y defecto. Sí, yo me considero sobrio y diligente. Tengo que reconocer dentro de mis defectos que me puedo alterar, que en ocasiones me falta algo de control y que hay personas que saben, me conocen el punto. Pues esas cuídalas. ¿Cree usted que el mercado le ha obligado a usted a cometer pecados? Y si no, ¿cómo mantienen la virtud en el mercado? A ver, pero la pregunta que me hace es en el sentido contrario de lo que yo había dicho. Bien, en ese caso… Porque le he dicho que, en mi opinión, muchos de estos pecados los corrige el mercado. Y ahora me pregunta lo contrario, ¿quiere que yo me contradiga? No, si el mercado corrige, mi pregunta era si usted se ha visto obligado por esas correcciones del mercado a cometer pecados en función de su pensamiento. Sí, bueno, yo le decía también ayer que las generalizaciones en esto no son válidas, ¿no? Porque hay 100 compañías, somos miles de agentes. Autoridad sí es una, pero aquí es muy difícil que podamos definir a los agentes con un solo comportamiento, a las compañías de seguros con un solo comportamiento. Yo le he dicho que soy sobrio y que soy diligente, y eso no he requerido que el mercado me lo imponga, es parte de mi formación. ¿Cree usted que el cliente comete a menudo infidelidad con las compañías? Y si es así, ¿piensa que es injusto? El cliente. Sí. ¿Es infiel con las compañías? Infiel. ¿Y es injusto? Yo creo que, a ver, voy a contestar de dos maneras. Uno, por los datos, y creo que cuando miramos la tasa de cancelación que hay en México, evidentemente el cliente no es fiel
el porcentaje de clientes que no renuevan con la misma compañía de un año para otro es mucho, ¿no? Entonces el dato nos dice que no es fiel. Creo que la fidelidad se tiene que merecer, y yo creo que es cuando el cliente es infiel, pues seguramente sea justo, que tenemos que hacer las cosas mejor, prevenir el tema y ser más atractivos. ¿Avaricioso, soberbio o envidioso? Envidioso, en el buen sentido de la palabra, sí, porque yo como corredor tengo envidia de los corredores que lo hacen mejor que yo. Por lo tanto, ese es un espejo para la mejora. Por lo tanto, entendida la envidia como un proceso de comparación con otros competidores tuyos y un proceso de mejora, pues la envidia sana se podría entender como un pecado adecuado, ¿no? Avaricioso, también bien entendido, porque al fin y al cabo nosotros somos empresarios y lo que queremos es tener beneficios con nuestras empresas, un beneficio razonable, pues también una parte de la avaricia bien entendida podría ser importante para nuestra gestión empresarial, ¿no? En la soberbia no, yo creo que la soberbia en un intermediario, en una empresa o una persona que está entre la entidad y el cliente, quizá el peor pecado sería la soberbia. Para tratar los conflictos entre clientes y entidades aseguradoras, creo que la diligencia sería el mejor aspecto a tener en cuenta, ¿no? Por cómo as aseguradoras traspasan a agentes e corredores labores administrativas. No, perplejo no, porque las entidades aseguradoras son muy inteligentes, ¿no? Y de alguna forma, pues, en el buen sentido de la palabra, ellos quieren reducir sus costes, ¿no? Porque al final esa reducción de costes beneficia al consumidor, ¿eh? Otra cosa es a quién se traspasa. Si la función es reducir costes en toda la cadena de distribución, que creo que sería lo correcto, entonces en ese tema sí, lógicamente, los intermediarios estaríamos de acuerdo, ¿no? Ambicioso es en el bueno sentido de la palabra, porque si quieres desarrollar empresas tienes que tener una ambición y tienes que buscar una rentabilidad, porque sin recursos pues no puedes seguir creciendo ni puedes seguir desarrollando otras empresas, ¿no? Pero ¿y en el seguro mexicano? ¿Hay alguien que esté trabajando en función de unos principios de aquellos que podamos decir asegurador distinguido? Ay, mira, es por sectores, ¿no? A diferencia de lo que pasa en nuestro país, y cuando platicas con personas que no tienen que ver con la industria del seguro, realmente yo en los años que llevo en esto, me gustarán o no me gustarán las decisiones de nuestras autoridades, en específico de la Comisión de Seguros, que es un organismo que tiene más tiempo que la Conducef, y realmente otros empresarios no me lo creen, pero siempre han sido nuestros tratos con ética, ¿no? Realmente creo que ese es un valor que se debe seguir preservando en el seguro mexicano, que las resoluciones se han dado con ética, no ha habido arreglos de corrupción como pasa en diferentes países con diferentes autoridades. Nos falta mucho por hacer en cuanto al manejo de ética dentro, para no hablar de otros sectores del sector seguro, dentro de nuestras instituciones, ¿no? Tenemos que mejorar los controles internos y todo, para que todo realmente, en cuanto, por ejemplo, a áreas como siniestros, se maneje con más ética, ¿no? Y la misma suscripción de riesgos, que a veces tenemos ahí brotes de que porque a un intermediario se le da una cuota y a otro se le da la otra, y luego si le averiguas bien, pues hay ahí algún problemita ahí de ética, ¿no?
pero realmente yo creo que es lo que nos falta mejorar y cada quien lo tiene que ir haciendo, tanto en la industria del seguro como en nuestro país, ¿no? Bueno, comparto que los 3 pecados sí describen a las compañías, es decir, avaricia, como ya se comentó, porque eso es lo que hace que las compañías tengan que darle a los accionistas pues, resultados por el capital que han invertido. Si no se da un retorno adecuado al capital, pues entonces no habría compañías de seguros, estarían en otros mercados, ¿no? Hay que dar el retorno al menos de la siguiente mejor alternativa que tienen los accionistas y eso es un motor. Algo que también creo que caracteriza mucho a las compañías de seguros en México es que sí hay pereza. Yo creo que somos malos en el servicio y en el servicio tanto para con los corredores y los agentes como para los propios clientes. Eso no quiere decir que todas son iguales, pero en términos promedios y creo que es algo que caracteriza al sector, ¿no? Y desafortunadamente ahí sí el mercado ha permitido que, como es algo que está arraigado, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Yo creo que aquella compañía que sea menos perezosa tendrá mayores resultados y podrá ser mejor, en la avaricia le irá mejor, ¿no? ¿Cree usted que los bancos timan a los clientes o abusan de una posición dominante en el mercado? A ver, bueno, ya está contestando por mí. Creo que ha habido casos en los que sí, pero no es una práctica es una práctica que no está en el interés de las instituciones. Sí lo ha habido, por ejemplo, Luis ha sido muy insistente, por ejemplo, en el caso de, voy a poner un ejemplo, ¿no? Ventas de seguros a las tarjetas de crédito, ¿no? Donde ha habido una práctica que no ha sido adecuada y que no está en el interés de las instituciones. Y eso no está, porque las instituciones no pueden vivir en el tiempo si no tienen a los clientes de su lado. Esas son prácticas que son malas y no están en el mejor interés de los accionistas, porque los clientes eventualmente, si haces malas prácticas, no solamente dejarían, digamos, al producto seguro, dejan completamente la relación. Lo que estás afectando es completamente la relación con el cliente. ¿Sí? Bien, hay brevemente algo que quiero compartir con ustedes que tiene mucho que ver con esto. En el gobierno es famoso, todos los gobiernos se habla de corrupción. Un dato concreto, una póliza muy grande en la cual yo tenía que ver en esa venta de seguros médicos, cerca de 1,000 personas iban a estar cubiertos por varios años. Hablábamos de una póliza de cerca de 200 millones, quiero ser concreto. Se tiene que hacer públicamente, invitar a varios. Hay leyes para que sea transparente. El hecho es que detectamos que había un agente, y yo había prohibido concretamente que participara alguien ajeno a las instituciones y a las compañías de seguros. Detectamos que había una persona ahí que estaba en las reuniones, investigué y resultó con que era alguien que habíamos prohibido yo expresamente que estuviera. Hablé a la compañía de seguros, el director amigo, lo puedo decir, le dije, ¿alguien de esta institución les ha pedido dinero? Él investigó y en una forma muy honesta me dijo, sí, hay una persona que ha pedido dinero. Vimos después que esta persona iba a entrar como asesor para arreglar el seguro, que es la forma. Pero el problema es que la compañía de seguro había estado de acuerdo en pagarle a esta persona. Cuando yo le dije al director, oye, ¿por qué ustedes le van a pagar a una persona que no es de mi institución para que vigile esa póliza? No sé si hay esa forma. La contestación es, así es la costumbre. ¿Qué tenemos? Y con eso termino, que muchos actos de falta de ética se han hecho costumbre en nuestro país. Pues es esta pereza que nos da el denunciar, el tener que seguir todo un proceso que lleva mucho tiempo, que lleva mucho trabajo y requiere mucha valentía,
y que no lo estamos haciendo. Y hoy tenemos, por ejemplo, por parte de la autoridad, y no hablo del regulador, sino de la administración pública, medidas como, por un lado, exigir un seguro obligatorio para circular en el vehículo, y no se aplica ninguna pena cuando no se trae ese seguro. Y no hacemos nada al respecto, ni las aseguradoras, ni los corredores, ni los agentes, por exigir que eso se lleve a cabo. Y el problema es que en las licitaciones para nombrar el asesor de seguros, con tal de que nombren a alguien asesor de seguros, a veces licita cantidades tan pequeñas por llevar dar la asesoría, que si tú ves con lo que cobra, pues no va a poder dar una asesoría de calidad, sobre todo si esa dependencia gubernamental tiene instalaciones por todo el país, pues simplemente no le da ni para los gastos de viaje. Y por otro lado viene la licitación de las compañías de seguros. Entonces muchas veces las bases de licitación se hacen a modo para que gane determinada institución en especial, y simplemente por bases te van quitando, ¿no? Entonces realmente las instituciones de seguros, al asesor de seguros, por ahí empieza el problema, le dan un bono, le dan una cantidad para que trate de influir a que favorezca a determinada compañía de seguros el asunto, ¿no? Entonces realmente lo que estamos haciendo, estamos desvirtuando la ley que se hizo con buenas intenciones para evitar esas prácticas, le vamos dando una desvirtuada, ¿no? Y yo creo que donde probablemente más fácil se pudiera arreglar el asunto, ¿no? Porque son menos, pues es que nos pusiéramos de acuerdo en la industria del seguro para manejar ese tipo de evitar ese tipo de arreglos. Y si realmente tenemos margen para dar una cantidad o repartir una cantidad indebida, pues realmente, ¿por qué no lo mejoramos en el costo, no? Y lo único que define la elección es el precio. Entonces yo creo que es un proceso que de origen está mal pensado y que lleva a todo esto. O sea, en realidad es que hay que corregir el problema de origen. Esa licitación de asesor en la que nosotros ya no participamos, porque es absurdo que para poder ser asesor de una dependencia como el INEGI, de la que fuimos asesores muchos años cuando empezaron los concursos, de cobrar nosotros, por decirte, 40,000 pesos mensuales, nos lo ganaron con 10,000, o sea, era imposible que con 10,000 pesos se comprometieran a hacer una inspección en todas las instalaciones del INEGI, aparte de atender los siniestros, etcétera. Estoy dando cifras que no son precisas, pero sí son de ese orden. Entonces, no puede ser, mientras no se cambie el diseño, esto va a seguir ocurriendo. Cuando las cuestiones son finalmente resueltas, cuando alguien comete una irregularidad, primero la autoridad invariablemente la sanciona, y no solamente eso, sino que hace públicas las sanciones. No puede uno jugar con el prestigio de las personas, ya sean jurídicas o personas físicas, sin que se haya llegado a una resolución formal sobre el asunto. Entonces, cuando esas cuestiones ocurren, efectivamente nosotros, insisto, no solamente las castigamos, sino que incluso las hacemos públicas como un mecanismo de corrección en el mercado. No, yo creo que, digamos, hacerlo con acuerdos y de buena fe, no. Yo creo que si el diseño está mal, el diseño institucional está mal, el incentivo existe. Los acuerdos pueden darse en un momento dado y luego se observa que no se respetan. Si el marco institucional no es correcto y no hay tanto cuando hablo del marco institucional hablo tanto desde su origen, evitar que estas prácticas se den, diseñándolo de manera diferente, como decía José Luis, la forma en que contrata el gobierno, las empresas probablemente, hablando ya del tema específico del gobierno, pero también desde lo que tiene que ver que se sancione cuando haya este tipo de prácticas, que realmente haya una verdadera consecuencia. Hasta que con los años se dio cuenta que nuestro interés no tenía otros intereses más que ayudar a esa juventud. Ahora yo creo que ya se da por bien servido, pero antes
nos veía y como que se pegaba a la pared, ¿no? Yo creo que ahí hay 2 o 3 características que son fundamentales en la presidencia de las asociaciones. Una es saber entrar y otra es saber salir de la asociación, ¿no? Y eso muchas veces no se cumple. Y hay una segunda característica que es muy importante, que es escuchar, ¿no? Una característica que en los últimos tiempos se ha perdido mucho, y es escuchar a las bases, escuchar a los asociados, pero después tienes que decidir. Si tú pretendes agradar a todos tus asociados, es absolutamente imposible, porque lo que te piden los asociados es muy diferente entre sí, porque sus modelos de negocio y su forma de pensar no son homogéneos. Yo creo que es como todo, ¿no? Yo percibo vacíos éticos, pero hemos hablado al principio de las cosas grandes, del problema de temas de gobierno, etc. Yo creo que el vacío ético fundamentalmente está hacia 2 tipos de cosas, ¿no? Uno, hacia nuestros clientes, es decir, estamos haciendo siempre las cosas bien. Yo creo que hemos dicho, no siempre tratamos bien a nuestros clientes. Yo creo que, y lo vemos yo como responsable de empresa, muchas veces cuando llegan quejas, al final los procesos de la compañía han descarrilado algo que cuando lo miras con buena fe, dices, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es un vacío, no es tan ético, pero no queremos hacerlo así, pero así es. Y la otra cosa es en el pequeño fraude. Yo creo que lo hemos hablado, el tema de antifraude, antes de la gran corrupción hay muchas pequeñas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es tema cultural. Las pequeñas cosas permiten las grandes cosas. Entonces, de alguna manera toleramos y estamos asociándonos siempre más entre compañías de seguros para luchar contra estas pequeñas cosas, para que todos juntos peleamos los vacíos éticos. Genera desconfianza en los asegurados la información que les pedimos, que les resulta excesiva y muchas veces difícil de comprender, y les da miedo en algunas ocasiones contestar lo que les preguntamos. Entonces yo creo que la desconfianza, por un lado, viene de una mala imagen que tiene el sector, no tanto de las reglas. Creo que debe ser algo que pasa en otros países también. Aquí un siniestro mal pagado se convierte en 1000 noticias y uno bien pagado no es noticia. Y muchas veces el que se considera mal pagado es que quería cobrar más de lo que le correspondía, pero va a denunciar de que lo engañaron y que no logró la indemnización que justamente él consideraba que debía merecer. Creo que por ahí es más el problema, es problema de imagen y de procesos que de otra cosa. Bien, podríamos afirmar, diría sin rubor, que los agentes en México actúan como empresas responsables. Como empresas. Y ciudadanos, trasladar el concepto empresa-ciudadano responsables en su labor profesional. Pues claro que se podría. Un agente de seguros es un empresario. Y un empresario es una persona que tiene el coraje y la valentía para asumir riesgos que otros no se atreven a seguir. Un agente de seguros es alguien que está acostumbrado a vivir en la incertidumbre, no hay un sueldo fijo cada quincena, los clientes pueden estar o pueden no estar, entonces un agente de seguros es un empresario. Y por lo tanto, con la labor tan importante que hacemos, tenemos que ser ciudadanos y empresarios responsables. Y eso tiene que partir, el punto básico de una empresa responsable es hacer bien el trabajo, porque haciendo bien el trabajo, lo demás se puede ir resolviendo. Y a ustedes les doy las gracias, les pido perdón también por aquello que no hayamos cumplido bien, y hay que ser generosos, hay que ser indulgentes, y si hay acto de contrición, y aquí la hay, creo que el mejor sistema y la mejor absolución es ese aplauso que se merecen ellos. Muchas gracias.